Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a continuar con el tema que dejamos ayer pendiente. Les pedí que leyeran un breve texto de Franz Kafka llamado El buitre, porque ahí podemos notar las características que tiene el existencialismo, y es en un texto breve porque resulta difícil poder comprenderlo en un fragmento como en el que viene en el libro, que es muy breve y que nos piden actividades que no se pueden completar. Por eso es que no les pedí que llenaran las actividades del libro correspondiente a este tema, porque resulta pues prácticamente imposible hacerlo si es que no se tiene la lectura de todo el texto. Y aunque se les recomienda que lo lean, pues también consideramos que es un poco complicado que lo puedan hacer en tan poco tiempo, y sobre todo si no tienen el material. Vamos a ver aquí este texto del buitre, que es muy breve. Se los leo para que podamos observar cuáles son las características que se encuentran del existencialismo y pueda quedar claro ya plasmado en esta obra del gran autor checo Franz Kafka. El buitre, Franz Kafka. En un buitre me picoteaba los pies. Ya me había desgarrado los zapatos y las medias y ahora me picoteaba los pies. Siempre tiraba un picotazo, volaba en círculos amenazadores alrededor y luego continuaba su obra. Pasó un señor, nos miró un rato y me preguntó por qué toleraba el buitre. Estoy indefenso, le dije. Vino y empezó a picotearme. Lo quise espantar y hasta proyecté torcerle el pescuezo, pero esos animales son muy fuertes y quería saltarme la cara. Preferí sacrificar los pies. Ahora están casi hechos pedazos. No se debe atormentar, dijo el señor. Un tiro y es el final del buitre. ¿De verdad? Pregunté. ¿Haría usted eso? Encantado, dijo el señor. No tengo más que ir a casa a buscar mi fusil. ¿Puede aguantar media hora más? No sé, le respondí, y por un instante me quedé rígido de dolor. Después agregué, por favor, pruebe de todos modos. Bueno, dijo el señor, seré tan rápido como pueda. El buitre había escuchado tranquilamente nuestro diálogo y había dejado vagar la mirada entre el señor y yo. Ahora vi que había comprendido todo. Voló un poco más lejos, retrocedió para alcanzarme el impulso óptimo y, como un atleta que arroja la jabalina, encajó su pico en mi boca, profundamente. Al caer de espaldas sentí como una liberación, sentí que en mi sangre, que colmaba todas las profundidades y que inundaba todas las riberas, el buitre irremediablemente se ahogaba. Como ven, es un texto bastante breve de Franz Kafka, y en este tema del buitre nos está narrando cómo a veces nosotros dejamos ser maltratados, que nos lastimen y que no hacemos nada por liberarnos de ello, y muchas veces es por temor. Aquí imaginen, por lo que vimos en la clase anterior, quién es el buitre. Si él es el afectado, ¿quién es el buitre? Precisamente está hablando de la figura paterna, aquella figura que siempre le hizo daño y que él no pudo escapar, que no se atrevió a rebelarse y que le seguía haciendo daño, un daño constante, y entonces él prefirió que le hiciera ciertos daños a que fuesen mayores, y por eso aquí en esta metáfora nos dice que los pies los tiene casi deshechos y que le está dando picotazos en todo momento, pero que él prefiere que le deshaga los pies porque quería saltarle al rostro, y entonces eso no lo podía permitir y prefiere que los pies sean destrozados. Y cuando otra persona le dice, pero ¿por qué lo permite? Tendría que hacer algo para liberarse, hice un disparo y está, pues pide ayuda, pero es demasiado tarde. Aquí nos dice, nosotros tenemos que aprender a tomar las decisiones para salvar nuestra propia integridad, nuestros propios pensamientos, y no como en el caso de él, que se deja al abandono de sí mismo, haciendo que el daño cada vez sea más grande y no pudiendo escapar. Y cuando por fin se decide aceptar la ayuda de un tercero, pues ya es demasiado tarde. ¿Cuántas veces no ha sucedido así en nuestras propias vidas? Que nosotros sabemos que estamos en problemas, pero no pedimos ayuda o no permitimos que alguien más nos ayude a salir de esa situación, y que lo que para nosotros puede ser un problema bastante grande, otros dirán, pues simplemente deshazte de él, y pueden darnos consejos o alternativas, pero si nosotros no nos atrevemos a tomarla, difícilmente saldremos de ese problema en el que nos encontramos. Entonces aquí él, cuando decide tomar la ayuda de alguien que se lo ofrece,
pues sabe que la presa no lo va a dejar tan fácilmente. Se necesita, para ver un victimario se necesita una víctima, y entonces si la víctima iba a escapar es el momento de acabar definitivamente con él. Y entonces cuando el buitre lo ataca para acabarlo y entonces sí quitarle la vida, cuando él cae porque el buitre se mete en la boca y se atraganta con su sangre, él siente también una gran liberación, porque aparte de que está muriendo, nos dice, él también ha matado al buitre, porque si no hay una víctima, pues ya no hay victimario. Y en este caso, al morir la víctima, también tiene que desaparecer el victimario, pero es a costa de su propia existencia. Entonces les decía que en el existencialismo lo que hay es una pérdida de identidad, de valor de sí mismo, cuando se considera que la vida es tan difícil, tan complicada y que a veces no se puede salir de ello, lo cual no siempre es así, pero sí se necesita un poco de valentía para romper con las cadenas, con todo aquello que nos ata, pero sobre todo que nos lastima y que no nos deja seguir adelante en una vida plena y en una vida feliz. Ese es el caso que vivió Franz Kafka, y como lo vemos aquí en esta obra, se representa muy directamente la imagen suya como la víctima y la imagen del victimario como su padre, que aunque no lo hacía con mala intención, pues a veces también esas palabras que no son con intención de herir, hieren y lastiman, que las actitudes que tratan de hacer fuerte a un hijo, pues a veces también lo lastiman y su autoestima queda pues muy dañada, que le hace imposible continuar adelante con fortaleza o por lo menos con firmeza y con decisión. Este es el existencialismo, muchachos, es algo pues de pensar. Las novelas existencialistas no son fáciles porque nos enfrenta con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, nuestros propios tormentos, y cada uno de nosotros tiene sus propios, como decía ayer, sus propios demonios, y que no van a ser los mismos en todos. Cada uno va a tener a lo mejor un punto vulnerable y no sabemos los demás cuáles, pero uno mismo sí lo sabe, y es ese punto vulnerable, nuestro talón de Aquiles, el que tenemos que aprender a defender y a evitar que se nos siga dañando o nosotros mismos dañando por nuestra propia indecisión. Bien, chicos, espero les haya sido atractivo el tema, y de verdad les recomiendo, ahorita que tienen un poquito de tiempo, lean la carta al padre, porque es muy muy bonita la carta. Entonces es un texto muy importante, nos hace reflexionar para que o estamos viviendo algo así o por lo menos que no lo vivamos, que cuando ustedes tengan una familia, cuando sean los padres o madres de familia, sean comprensivos, y a veces ser tan duros, tan rígidos, no los hace mejores, pero sí los daña en cuanto a la autoestima. Entonces, chicos, le dejamos hasta esta parte para dar comienzo al nuevo tema. El nuevo tema que vamos a ver es la literatura hispanoamericana. Vamos a ver que la literatura hispanoamericana tiene un gran auge, un resurgimiento muy importante en el siglo XX. Ya la literatura pues tenía antecedentes, sin embargo, esas corrientes que habían surgido venían de Europa y simplemente se continuaba en toda Hispanoamérica, y había grandes representantes en cada uno de ellos, representantes del romanticismo, del realismo, incluso del naturalismo en todo el continente hispanoamericano. Sin embargo, no dejaba de ser una obra con características propias de las corrientes europeas. Ya con la vanguardia, como la vanguardia mexicana con el estudiantismo, pues hay un nuevo avistamiento de la literatura propia, aunque está muy influenciada todavía por la literatura vanguardista europea. Después sigue el modernismo, que nosotros veremos posteriormente cuando empecemos con poesía, porque sobre todo se da en cuestiones poéticas, pero se está creando nuevamente un gran impulso dentro de la literatura, especialmente dentro de la narrativa, y a esta literatura hispanoamericana del siglo XX se le llama el boom latinoamericano. Boom como una explosión, boom como bomba, porque es una bomba de ingenio, de talento de estos grandes escritores de nuestro continente que están desarrollando y que toman como base, una base importante, precisamente el modernismo, las vanguardias europeas, que es como un momento de ruptura y de identidad propia que se da en los escritores de este continente. Entonces, en el boom latinoamericano, que surge entre la década de los 60s y los 70s, y que después continúa con grandes obras, pero es el punto de partida, tiene grandes personajes que van desde Sudamérica,
con Jorge Luis Borges, con Julio Cortázar y Laura de Rayuela, el gran exponente y digamos padre de este movimiento en Colombia, Gabriel García Márquez, pero también tenemos a otros escritores de gran importancia, como en México tenemos a Juan Rulfo, que lo veremos también posteriormente, que lo tenemos con Carlos Fuentes, que lo tenemos con Elena Garro, que lo tenemos con grandes escritores que son muy importantes porque dan gran brillo a la literatura de este continente que se había visto como pues un poquito alejado de las grandes esferas de la literatura que se daban sobre todo en Europa. Pero con el realismo mágico, que es parte del boom latinoamericano, se vuelve los ojos hacia este continente y a prestarle atención a estos grandes escritores. Tanto es así que, por ejemplo, con la obra máxima de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, eso y otras más, él logra obtener el Premio Nobel de Literatura. Y con Juan Rulfo en México, con 2 obras simplemente él alcanza grandes alturas y reconocido como uno de los grandes autores de lengua española en el siglo XX, aunque solamente fue autor de 2 libros, El llano en llamas y Pedro Páramo. Entonces son escritores que van dándole una identidad a nuestro propio continente. En Perú se encuentra Mario Vargas Llosa, que es uno de los últimos premios Nobel que tenemos en nuestro continente en cuanto a literatura. Entonces vamos a encontrar que son grandes exponentes y que ellos están reflejando unas identidades propias de nuestro país y del continente, en donde expresan cuáles son las circunstancias por las que van atravesando. Pueden ser luchas internas, pueden ser guerras, pero vamos a ver sobre todo el día de mañana, cuando hablemos de García Márquez, que estamos hablando acerca de también algo que se le llama el realismo mágico, que es parte muy importante del boom latinoamericano. El realismo mágico es un nombre pues como que contradictorio, o es realista o es mágico, pero es que toma aspectos de ambas situaciones. Es realismo porque muestra parte de la realidad que se está viviendo en este continente, pero es mágico porque también lo va a arropar, lo va, digamos, a distorsionar con pensamientos distintos, donde se mezcla la fantasía dentro de las obras. Entonces se puede estar teniendo una narrativa bastante seria y de repente hay situaciones donde uno no logra explicarse qué pasó y no tampoco nos lo explican, no nos lo dicen porque está fuera de un contexto real y nos lleva a la fantasía. Entonces, por ejemplo, en la obra de García Márquez en 100 años de soledad nos dice que todos en la familia Buendía nacen con colitas de cochino, con colitas de marrano. Entonces uno puede decir, eso no puede ser posible. Entonces ahí dentro de la obra se toma como algo natural. Bueno, pues así como alguien nace, toda la familia son de ojos oscuros o toda en una familia son rubios, pues en toda la familia Buendía son de colitas de cochino. Entonces son situaciones, les decía, que se van prestando a la fantasía para evadir una realidad o combinarse con ella. Entonces en esto consiste la literatura del boom hispanoamericano y les decía, tiene ya sus bases con el modernismo, con personajes tan importantes como podía ser Rubén Darío dentro de la poesía o personajes como José Martí dentro de la poesía, el periodismo y la narrativa. Entonces ellos toman ahí algunos elementos y los van desarrollando, llegando a la cúspide con García Márquez, que es el primero que empieza a mezclar estas fantasías con la realidad y se le considera entonces el padre del realismo mágico. Y después empiezan otros personajes, les decía, como Juan Rulfo, otra figura de gran representación, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y otros tantos escritores, Mario Vargas Llosa, que aparecen dentro del ámbito literario y que le dan un punto de partida y de admiración a todo el mundo, porque les decía, hasta ese momento la literatura que más se representaba y la más destacada y la más ovacionada había sido la europea, pero ahora ya se empieza a voltear a estas nuevas tierras, a este continente, y existen premios Nobel dentro de la narrativa, como puede ser García Márquez, Vargas Llosa, y aunque no era del boom latinoamericano, sino que fue por otro camino, también tenemos a nuestro propio premio Nobel en Octavio Paz. Entonces son las características de esta literatura. Realismo mágico porque mezclan la realidad con la fantasía en una narrativa bastante interesante, bastante atractiva. Y si ustedes leen obras de
de García Márquez se dan cuenta que es muy fácil de leer, que tiene una narrativa muy fácil, que se digiere rápidamente y que hay obras que de todo mundo habla, como 100 años de soledad, pero que no todo mundo la han leído, pero hay obras como cuentos o poesía, porque también tiene poesía, y obras breves, aunque son novelas, como del El coronel no tiene quien le escriba, que es deprimente por la situación de miseria que se está viviendo, pero también tenemos otra que es muy importante como crónica de una muerte anunciada, en donde el personaje principal va a morir, lo han amenazado de muerte, saben que lo van a matar y el único que no se entera es el personaje involucrado, precisamente al que van a matar. Entonces se mezclan todas estas situaciones para hacer una narrativa bastante interesante. Pero bueno, ya mañana hablaremos de la obra de García Márquez. Hasta aquí lo dejamos y que tengan muy buen día, chicos. Hasta pronto.